En aquel tiempo, Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fueron reuniendo gente por el camino, y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él le replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer el Evangelio de Marcos también nos proponía esta reflexión y nos decía: si tu mano te es causa de pecado, córtatela. Más vale entrar manco en el reino de los cielos que ir con las dos manos al Gehenna, es decir, al infierno. También decía lo mismo sobre el pie y luego incluso sobre el ojo. Ciertamente que Jesús no estaba aquí hablando literalmente, sino que tenemos que evitar todas aquellas cosas, cortar con todas aquellas cosas que nos separan, nos alejan, hacen que demos la espalda a Dios. También la lectura de hoy que hemos escuchado en la primera lectura nos habla de amigos de ocasión, pues muchas veces también nosotros tenemos que cortar con esas amistades que nos llevan o nos inducen por el mal camino o nos inducen por los vicios. Tenemos que cortar esas amistades y para poder nosotros cumplir con la voluntad de Dios. El Evangelio del día de hoy nos habla de un tema interesante, relevante. Quizás no sea relevante para muchas personas, porque el matrimonio, el sacramento del matrimonio, se ha dejado a un lado, como que se ha dejado aparcado. ¿Por qué? Porque hay una mala comprensión de lo que es el matrimonio. También podríamos pensar que en nuestra actualidad, en nuestra generación, se habla o se intenta decir no un matrimonio, sino una convivencia de ocasión. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de esto? ¿Cuáles son las razones por las que muchas personas ya no se casan? Podríamos decir que una de ellas, la principal de ellas, podría ser la falta o el miedo al compromiso definitivo. La cultura actual promueve relaciones pasajeras y evita compromisos estables, lo que impide asumir las responsabilidades morales y espirituales del matrimonio. También otra razón podríamos decir que es la falta de fe y el desconocimiento del matrimonio. Muchos no comprenden que el matrimonio es un reflejo del amor de Cristo por su Iglesia, como lo leemos en Éfesos 5. Sin esta visión, se ve solo como un contrato humano y no como una vocación divina, donde Cristo eleva el matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer, a sacramento. El matrimonio según el plan de Dios. Él los hizo, varón y hembra. Dios creó al hombre y a la mujer con igual dignidad y complementariedad. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. La unión conyugal es profunda e irreversible. Las enseñanzas de San Agustín de Hipona sobre la creación y la igualdad entre el hombre y la mujer. Cito:
La mujer no fue creada de la cabeza del hombre para que no se creyera superior a él, ni de sus pies para que él no la despreciara, sino de su costado para que fueran iguales y vivieran en unidad. Además, también podríamos mencionar cuáles son los tres fines del matrimonio. El primero de ellos el primer fin es la procreación, es decir, esa apertura a la vida y la educación a los hijos. Segundo bien sería el bien de los cónyuges, ayudándose mutuamente a la santidad. El matrimonio también es una forma de santificación. El tercer bien sería la fidelidad y la unidad, reflejando la fidelidad de Cristo a su iglesia. Pero este pasaje del Evangelio que hemos escuchado, sobre todo nos habla de modo que ya no serán dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Aquí se encuentra la desilubilidad del matrimonio, es decir, el matrimonio no se puede disolver. La Iglesia no gestiona divorcios, sino que estudia la validez del matrimonio. Un matrimonio válido y consumado es indisoluble. Pero si hubo defectos graves desde el inicio, puede declararse nulo. Y para esto la Iglesia tiene un jurado eclesiástico, donde ahí hay personas especializadas, donde estudian caso por caso para saber e investigar si ese matrimonio es nulo o si ese matrimonio es verdadero. Por tanto, el matrimonio es una vocación que exige entrega, fidelidad y compromiso. Su indisolubilidad no es una carga, sino un signo de amor eterno de Dios. Así también como el religioso, como el sacerdote hace unos compromisos. Por ejemplo, el religioso hace unos votos perpetuos. Primero los hace temporales y después hace estos votos perpetuos, consagrándose a Dios. También lo mismo en el matrimonio. El hombre y la mujer prometen fidelidad, prometen casarse para entregarse y sobre todo entregarse por amor. Ese amor que sea un amor recíproco, ese amor sin reservas, de la misma forma como lo hace el religioso y el sacerdote. Que así sea.